Good morning, everyone. Buenos días My a name is todos. Yo Ludovic Reveis. soy I am Ludovic the Reveis. Unit Chief of the Science and Soy el Innovation jefe de unidad Unit de at the la Evidence and Intelligence for Unidad de Accelerated Ciencia y Department. Conocimiento para el Impacto, We are Departamento de going to Evidencia e start the Inteligencia webinar para on la Acción en genomics and human Salud. health. Vamos a This comenzar session el is going to focus seminario on sobre genómica en salud health technology pública. assessment. Es una The evaluación session de is organized tecnologías. La with the sesión Health Technology Unit ha at sido organizada an por American Health la Organization. unidad de This nuestra session unidad en la we OPS. have interpretation into Tenemos Spanish, interpretación English, simultánea so en if español e you inglés. want interpretation, Ustedes pueden seleccionar el switch idioma en and el cual desean listen to escuchar the language that you want. y esa selección la pueden I'm hacer going en to la parte introduce inferior de now la our colleague pantalla. Ahora quiero Alexandre Lemgruber, presentar who a is mi the colega Alexandre unit Lemgruber, chief, jefe de unit la chief to the unidad access to de medicine and acceso a technology medicamentos y tecnologías unit, sanitarias. innovation and access to medicine and Departamento de technologies Innovación, unit department. Acceso a Medicamentos y Alexandre, Tecnologías please. en Salud. Alexandre tiene la palabra. Thank you. Thank you very much, Muchas Ludovic. gracias y muchas gracias, And Ludovic. is a pleasure to be here. Es un placer estar aquí. And I will be brief. Seré breve. This webinar Este is one more webinario activity es that una our actividad two departments adicional que nuestros dos organized departamentos together. han organizado The en forma Department of Ludovic, which is the conjunta. Department El of Evidence and departamento de Intelligence for Action Ludivic, in Health, que es la and our unidad department de is ciencia y Innovation, conocimiento Access para la to salud Medicines and y Health evidencia en Technologies. inteligencia. Y Um, mi It's been a departamento, pleasure acceso a work with medicamentos Ludovic y and the team tecnologías. Ha sido un placer in the trabajar con last Ludovic y el several equipo years en los últimos on años various subjects, en varios including temas, our work with member incluyendo states nuestro trabajo con los support Estados the miembros strengthening para apoyar of el integrated fortalecimiento systems de on sistemas evidence-based decision integrados making para la and toma we de also decisiones basada en submitting evidencia, to PRETS incluyendo la guidelines. evaluación de Have been working tecnologías y las together and tried directrices. Hemos trabajado to build these juntos systems with tratando coherence de and crear alignment sistemas coherentes y in an integrated alineados fashion de manera between our works. integrada In our case, entre on health nuestro assessment trabajo. on En Ludovic, nuestro caso, en la and evaluación de in building and developing tecnologías de salud y para practice Ludovic el guidelines. desarrollo We de have also directrices been prácticas. developing También hemos integrated desarrollado activities between actividades regional networks. integradas entre We are redes responsible in our regionales. department for the En nuestro secretariat of departamento the somos responsables regional para la HTA Secretaría network we call de REDETSA. la And in the red years, we had the Redetsa opportunity to de develop joint HTV meetings y between hemos networks. realizado reuniones For example, conjuntas one entre las meeting a redes. few Por weeks ago, ejemplo, we had una reunión a hace joint unos meeting pocos días fue between una REDETSA reunión conjunta and entre the network Redetsa y for la red clinical practice guidelines. trabajando con las And very directrices clínicas recently, we had a prácticas. joint Y meeting between recientemente REDETSA and the tuvimos VIPNet una with reunión entre Governor Ludovic Redetsa y in Jamaica. VIPNet First con time we had this kind of Ludovic en meeting in the Jamaica. Caribbean. Era la primera vez que And also, celebrábamos it una was a great reunión en el opportunity to Caribe y fue integrate our excelente work oportunidad para and integrar nuestro to bring this trabajo message of the y integrated work transmitir este mensaje de to member states, trabajo which was integrado really para well los Estados received miembros. Fue by member muy bien states. acogido por los Estados And more miembros. recently, Y más we have recientemente, started working with this comenzamos a subject of trabajar genomics. en el tema We de did genómica. a workshop in Brazil last year. El año This was pasado en organized Brasil by the se Department celebró un of taller IIH, organizado but por we el organized together departamento de a session IAH, on health pero technology tuvimos assessment. una sesión sobre evaluación And de tecnologías de la salud my colleague Vania y Canuto mi was colega there Vania Canuto and was estuvo very presente successful y session. fue una sesión And right realmente now we muy are here exitosa. for one more Y ahora activity estamos together. aquí So con una I really actividad think that adicional y me this parece collaboration, que esta interprogrammatic collaboration, is very colaboración productive to our interprogramática es department. So muy Ludovic, thank you very productiva much para nuestros for this departamentos. invitation. Les agradezco, por And lo tanto, la I would like to, invitación I know that there are several members of y sé que hay Redetsa varios connected. Would like miembros de to Redetsa que están say hello conectados. to everybody Entonces from quiero Redetsa and of saludar course a all the todos los participants miembros de connected. I Redetsa y can see todos that los we have demás more than 200 participantes. Y participants at veo this que moment. tenemos más de 200 We can see that participantes there's lots of conectados interest hoy, in this lo cual subject demuestra gran interés en today el on tema. the use of HTA
que se hablará hoy del uso de HCA en genómica para la genómica en salud pública y evaluación de tecnologías. Entonces, muchas Thank you, gracias. Alexandre. And so Ludovic, going te to devuelvo el introduce the micrófono. moderators, Bien, voy a Gabriela presentar Repeto is a a member of the los Board of Chief moderadores. Technical Advisors Gabriela for Repeto Genomics, es una miembro and Vania Canuto is a technical de la officer reunión de in the la Development of WH y Precision Production Vania Ecosystem for Health Canuto Priorities at the United trabaja Health Organization. en la evaluación de Vania, tecnología de salud. Gabriela, please go Vania, ahead. Thank Gabriela, you. les cedo la palabra. Thank you, Ludovic, and Muchas thank gracias, you Ludovic. to the Y speakers, to the gracias organizers, and a the los audience. oradores, los Indeed, health technology organizadores. assessment is a key La component evaluación de of tecnologías de implementation of salud genomics es in health. un So aspecto this muy is a importante de very necessary genómica, por lo tanto es conversation. una conversación muy We are necesaria. pleased to have Nos three complace experts mucho tener in a this tres area with expertos us del today. tema hoy con nosotros. They will each Y speak for cada uno de 15 ellos minutes, and hablarán I would like 15 to ask you to minutos please y les put your pido que questions por in the favor Q&A box formulen so that sus they don't get preguntas mixed up with en all la the zona de QIA celebrations para in que the no se chat, and we mezclen will take con those los questions saludos at en the el end chat. of the Y session. esas preguntas que puedan So our escribir en el first QIA speaker los today is contestaremos al Professor final de la Ilias sesión. Goranidis. Nuestro primer Very orador hoy generously es el doctor Ilias late hours Koranitis, at que nights. con gran He is generosidad a the estas head horas of tardías economics, para él genomics, se ha and unido. precision Es el medicine jefe de unit la at the Unidad de University Economía of de la Melbourne in Genómica y Australia, Medicina de and Precisión, is the Universidad de economic lead Melbourne, of Australian Australia, Genomics. y el And he jefe will de speak about genómica genomic en Australia. Y technologies, va a the hablar de value las and cost tecnologías de genómica, el effectiveness. valor Thank you, y el Dr. Goranidis. costo-eficacia. Muchas gracias, doctor Goranitis. Tiene usted la palabra. I think your microphone is off. El Why micrófono don't you turn it está on? todavía Thanks, Gabriela. cerrado. Gracias, Gabriela. Thank you to the organizers at the Pan American Health Agradezco a Organization los for being organizadores de part la PAHO, of this de la webinar. OPS, para la invitación a participar en este webinario. I hope you can see my slides now. Espero puedan ver mis diapositivas. Thank you for the honor to participate in Gracias talking about the entonces importance por of la invitación de technologies. participar y hablar de On la one hand, the importancia de las challenges and tecnologías opportunities of genómicas. evaluating and implementing genomics has been Es in the importante forefront of discussion evaluar with Australian y genomics over the past me he approximately 7 dedicado years now. en So I'm los going to últimos 7 años a ver cover cómo examples of state incorporar of genomics estas to tecnologías. evaluate and Entonces voy a implement hablar de genomics, cómo lo but I estamos will also haciendo reflect on the y de collaborations estimar el and the work valor, that we've y done with también Cancer ver la Australia and the World evidencia Health que Organization. hemos hecho con Cáncer Australia y con la OMS. Inherent to our discussions today is the complexity of genomics. Lo importante que And debemos we have contemplar es la widely complejidad clinical de applications genómica y with tenemos una several amplitud de symptomatic and aplicaciones asymptomatic clínicas y individuals pueden and ser applications individuos throughout their sintomáticos y lives. asintomáticos The y purpose la of these aplicación durante analyses su is vida. to También el establish propósito the de diagnosis, los ensayos o to las understand pruebas es how to reduce importante para rapidly establecer progress, diagnósticos, assess the risk cómo of pueden development progresar and las recommend enfermedades therapeutic y choices. también de informar las Genomic data decisiones can also be stored terapéuticas. Los datos también and be pueden ser analyzed in the future, almacenados y besides further reanalizados en el design futuro, analysis. lo cual agrega más And valor most a importantly for us futuro. as Y lo health más technology importante para providers nosotros extends como beyond economistas de la individuals salud es que el intent valor va to más the allá broader del public and society. individuo ensayado. Es And algo this que se aplica complexity a la sociedad has en general. Y challenged esta how we complejidad evaluate and ha demonstrate value sido and un value for reto de money, cómo but podemos it ver has el also valor y challenged valor por el how dinero, genomics pero fit into también es current health un technology desafío assessment de processes, and I cómo will reflect on those. podemos implementar los procesos para estos estudios y We análisis. can think about the value of Podemos genomics in pensar terms del of valor de how genómica en current términos de conditions affect cómo las patients, their health, condiciones and the afectan quality la of life salud and the y well-being of la calidad patients de and their vida y families. bienestar And our first del research that paciente y is su in access familia. through the QR code La has demonstrated that it has a significant investigación impact ha on mostrado que in this tiene un case, impacto parents' quality of importante, life. por ejemplo, en Parents la experience calidad de child's vida condition. de los And padres. what Los we have found in padres our ven la evidence that parents condición had y hemos an visto que los approximate 3% padres of the decline
o el decline in child's quality of 33% life was tienen transferred to un the empeoramiento de la calidad de And la that sort of vida. decline in Y esta biometric life caída was de not la only en statistically calidad de significant, vida but es was also no clinically solamente es meaningful when it compared estadísticamente against the importante, pero population también quality of clínicamente life. cuando se compara con So el we have resto a de la detrimental población. effect on quality of Entonces life, tiene un and that's efecto also negativo en demonstrated calidad de vida, opportunity lo cual of demuestra la medicine to oportunidad improve the de health que and la well-being of medicina patients and genómica puede families. mejorar la salud y Rare bienestar de los diseases are also pacientes very y sus costly, familias. and with Son Australian decisiones genomics, we try to costosas. bring En out data, Australia hemos clinical visto genomics, datos, inpatient, outpatient la medication, to provide genómica a quite clínica. comprehensive picture of how rare Entonces conditions podemos impact on ver the cómo las cost and the condiciones healthcare system impactan cost. el costo And apart from para el genomics, I paciente y can para also el tell you sistema that we've found sanitario. that can range up to Hemos 23 visto years. de que puede ser We un found that the cost impacto, per la patient odisea de annually is very diagnóstico high, promedio de approximately 23 a $16,000  23 años y el costo anual Now, es if we project the elevado, cost casi across 16 mil the dólares diagnostic odyssey, it is quite norteamericanos. significant. Y esto es And that also realmente demonstrates the opportunity significante y again esto to demuestra la reduce oportunidad una vez más para que la medicina genética pueda reducir estos costos. Now, genomic testing has a Ahora cost. el ensayo And genómico it tiene un can costo now también. maybe Puede depending on costar the hoy, technology, dependiendo related to de la genome sequence or tecnología, exome sea sequence. secuenciación de But it may also genómica o lo depend que on the fuera. clinical Pero context también and the depende purpose del of testing. contexto clínico y el propósito And the para question el now is for health ensayo. La systems, pregunta is this ahora cost es justified si el costo on es the basis of the justificado on the basándonos improvements on the en health la and well-being of mejoría de patients and salud y families, bienestar de or pacientes if y that should impact familias on the downstream healthcare system. o sobre los And this is the costos question that we try aguas to answer. abajo en el sistema sanitario del país. So Y esa es first, la we did pregunta que through queremos a series of contestar. focus groups with key Primero, C-suite and hemos members of the public. We tenido wanted to understand what is grupos the environmental especiales. position of Queríamos genomic entender medicine. cuál era el valor And de through la, those discussions, de la people were talking about medicina. the Y diagnostic las utility. personas So hablaron the de ability utilidad to understand what diagnóstica, la causes the habilidad condition. de entender qué es lo que People are causa la also talking condición. about Las the personas clinical use, también which is the piensan ability en la to utilidad improve clínica, clinical es decir, management and outcomes mejorar la for gestión patients y presenting los with the resultados condition. clínicos para pacientes sufriendo People de also ese talk about the non-clinical trastorno. outcomes, También genomics. se For habla example, de la understanding how the utilidad no condition is clínica, likely to entender, por progress in the ejemplo, future, cómo puede progresar a futuro enabling la family planning, condición y enabling peer support. These were also dando lugar a very planificación de important familia y topics in apoyo de genomics. pares. Esto es importante And para also the familias process y utility, también reducing la utilidad del complications and associated proceso. uncertainty for patients and families Reducir is la very important. incertidumbre para pacientes y familias es muy Now, as health importante. economists, Como if we economistas de la understand how salud, si much each one of entendemos those outcomes is cuánto valued, then we are able to se understand valora the role cada of uno genomic de testing de estos in aspectos, an entonces se in health puede context. entender el costo y el valor de las pruebas en cualquier contexto. So through a series of surveys that A we've done través with de una patients and members of serie the de public, estudios que hemos we hecho con found that the pacientes y outcomes of miembros del genomic público, medicine hemos are visto que el high value. resultado de la medicina And genómica especially in the tiene alto childhood valor, context. And this is the especialmente blue en el bar contexto de that we los see in the niños. childhood Y context. es lo que The vemos en outcomes of azul genomic arriba, el medicine were contexto valued de la from infancia. about $4,000 to up to Esto about puede ir de más o $22,000, menos 4 depending mil on what was dólares the hasta benefits 11 involved. mil dólares según los If the beneficios outcomes of genomic involucrados. Si los medicine for resultados de la children are only medicina information genómica that para relates los to niños con family, then we are in the lower toda la end. información But if we're entonces, able to afecta a prove la that we can familia, estamos en improve the condition, el then we nivel más talk bajo, about pero si se puede outcomes at mejorar the la higher end of condición, our genomic entonces testing. tenemos resultados en la parte más For de costo adult más patients and elevado. at-risk individuals, the values Para are lower. pacientes But adultos still, los valores son un it's poco quite significant. inferiores, So pero the aún outcomes of así genomics are importantes. highly valued by patients and the public. Los And pacientes any y el other studies público that we've done with a valoran specific clinical los context, not a estudios sample of others genómicos looking at, well, you y es can see that específico the para outcomes are contextos, pero highly pueden ver que valued. los resultados tienen un alto Now, the valor. beauty with this work Ahora, is that lo we can importante understand de the este net trabajo es que benefits se puede of entender el genomic beneficio genomics. And neto you de can la understand, or you can also tecnología determine genómica y se whether puede the cost of determinar genomic medicine si is el costo de justified. de la medicina genómica se justifica o no. And this is what we've done. And these Y are esto es three lo que hemos examples hecho. Aquí of vemos economic tres evaluation, ejemplos de evaluación not only because económica, of the methods no that we solamente use, gracias a los but also métodos because they empleados, represent pero very well the también porque global literature. presentan muy bien So in the first group, we el have conocimiento. applications of Primero rapid tenemos testing. This is aplicación de genomic prueba testing that rápida. has a Esta es very prueba quick return of genómica que results tiene un that retorno de enables resultados muy rápido que permite improvements in the outcomes of children, mejorías en los particularly resultados en children los who are niños, at-risk and vulnerable. especialmente This is children chicos in intensive care que units. estén In this case, we cuidados demonstrate that intensivos. for En este every caso child at risk, demostramos que we para save about cada niño $12,000 se pueden
ahorrar casi
$30,000, de 20 $30,000. Y esto corresponde a un ahorro anual de más o menos $7 millones en Australia. Esta es una aplicación donde muchos han podido demostrar que hay ahorros importantes para el sistema sanitario. Otro estudio ha sido para niños con trastornos mitocondriales. Para cada niño estudiado se pueden ahorrar casi $9,000 australianos, $4,000 Estados Unidos, y ese es un ahorro de $1 millón por año. Y esto de vuelta es para enfermedades en los niños y vemos que los ahorros para el sistema de salud es importante. Incluyendo adultos puede cambiar un poco las cifras, pero en el contexto de los niños hay ahorros importantes. En la revisión de evidencia que hemos hecho, hemos mostrado la evidencia en la continuidad y eso va de la prevención y detección de cáncer a tratamiento hasta el fin de la vida. Y en la segunda columna pueden ver los distintos tipos de cáncer y la imagen es un poco más mixta aquí. Y donde hemos encontrado mayor convergencia de ahorros ha sido en cáncer de mamas y ovarios y cáncer colorectal y endometrial, pero también para cáncer de células pequeñas y también en el tratamiento. En otros cánceres había más mezcla de información, la evidencia era mezclada o insuficiente. Lo importante es que pueden existir otras aplicaciones, tales como cánceres donde no se tiene el primario. Ahora, los gobernadores y los decisores tienen decisiones difíciles y complejas para hacer. He hablado de aplicaciones específicas hasta el momento en cuanto al costo-eficacia. La decisión de implementarlo en el sistema sanitario requiere más información, además de costo-eficacia. Y la pregunta que nos preguntamos es si podemos estandarizar la medición para facilitar la toma de decisiones. ¿Cómo podemos informar o que las personas en gobierno vean la aplicación de genómica que genera el más valor? Y es así como hablamos del concepto de un puntaje acumulado de utilidad. Queríamos poner todo en la misma escala. Primero hay que entender qué es importante para los decisores y gobiernos para priorizar las aplicaciones genómicas. Y a través de una serie o dos rondas de estudio identificamos estos 5 campos: diagnóstico, clínico para el paciente, utilidad de la familia para los miembros de la familia, si es costo eficaz o no, y utilidad societal. La utilidad diagnóstico es el resultado del diagnóstico que se puede lograr en un contexto clínico. La utilidad clínica es el tipo de utilidad clínica lograda para el grupo, para el cohorte. Puede ser información prognóstica hasta mejores resultados. La utilidad familiar permite planificar las cuestiones de vida con autoconocimiento y ver si es costo eficaz o no, bajo utilidad económica y cómo podemos tener equidad en acceso a diagnóstico. Estos resultados serán muy importantes para los decisores en Australia y esto se hizo a través de distintos estudios de política y defensores y expertos. De 45 miembros se abocaron a este estudio. El segundo paso era entender cuán importantes eran estos para ellos. En esta diapositiva es un estudio que hicimos con ellos para ver
¿Qué importancia le daban a cada uno de estos aspectos en su decisión? La utilidad clínica era el campo más importante, seguido por la utilidad societal, luego diagnóstico económico y familia. También podemos comparar uno con el otro para ver qué importancia se le dan. En utilidad clínica se le da un peso de más o menos 30%, que es 3 veces más importante, por ejemplo, que la utilidad familiar, que tiene 10%, o 2 veces más importante que el económico, donde tiene un peso de 15%. Esto nos permite ver todo entonces en la misma escala y entonces así poder comparar manzanas con naranjas y ver cuáles aplicaciones generan más valor. Monitoreamos todo en las aplicaciones genéticas y genómicas que se han introducido en Australia. En esta diapositiva pueden ver las cifras de aplicaciones genéticas y genómicas introducidas desde 2014. Se ha triplicado en esta década. Esto representa más o menos un crecimiento de 14% anual. El crecimiento en utilización de esta aplicación ha sido mucho más baja. Entonces, poner a disposición genómico es una cosa, pero ver el valor, entenderlo, es otro tema. Entonces requiere más concientización de consumidores para que haya más cosas que puedan determinar que los gobiernos puedan ver el valor de la genómica. Y esa es mi última diapositiva. Entonces, para ver el valor, sabemos que da valor, pero para lograrlo se requiere ciertos ingredientes. Uno es redes colaborativas. Requiere amplio alcance geográfico e incorporación de los líderes. Hay que pensar de un enfoque de todo el sistema. Entonces, al evaluar e implementar la genómica, se toma todo en cuenta. Sé que Dean va a hablar más de esto, pero hay que ver cómo tener un sistema de aprendizaje donde los datos se puedan utilizar para evaluar y reevaluar e informar y optimizar la implementación de la genómica para optimizar los resultados económicos para los sistemas de salud. Y aquí concluyo, pero contestaré preguntas, pero quiero agradecer a mis colaboradores que pueden ver en esta diapositiva. Muchas gracias. Thank you, Elias, for your excellent Muchas gracias, presentation. Ilias, por esa Genomics excelente was there to presentación. demonstrate Las, value for man, money, hay improve que quality mostrar of que la life, genómica and tiene valor this kind para of el hombre y technology ver can generate que la beyond tecnología que puede health generar for the entire beneficios family, but they are very que expensive ayudan no and solamente la sometimes salud para the toda la treatment are familia, not pero son muy cost costosos y a effective. veces el tratamiento And no so the es costo government eficaz. Por lo they tanto, have el a lot of gobierno challenge to prioritize enfrenta this muchos kind of technology retos that para priorizar to este tipo find de which one are tecnología more para cost effective. encontrar cuáles son más costo And so eficaz. also the government have to Y consider también el improve gobierno debe equity in decision considerar la making and equidad realize en the la toma de real value of decisiones this y kind ver of el valor technology. real de Thank you este very tipo de much tecnología. to being here, Una for being vez here más, with us today, le agradezco because por yes, estar con it's nosotros too hoy late. porque sabemos Thank que you. es una hora So muy our tardía next en Australia. our next Nuestro speaker is siguiente Ida Schwartz. orador es Ida Schwartz. Ida Schwartz is Brazilian. Ella She's es the president brasilera, of the es la Brazilian presidenta Society de for la Medical Sociedad Genetics Brasileña and de Genética Genomics. Médica y She has a Genómica. large Ella tiene amplia developing a lot experiencia of en technology for desarrollar pharmacology los for informes de Conitec. tecnología That's the National Committee genómica for para CONITEC, que es Technology el Incorporation in Comité Brazil. para la Incorporación Conitec de is responsible Tecnologías for Médicas en advising Brasil. the Brazilian Ministry of CONITEC Health on the operations and asesora specific al application into the ministro de Brazilian Salud public de health system, Brasil SUS. para ver qué She will incluir en speak los about sistemas. incorporation of genomic Ida technology for rare disease hablará de la in the public health incorporación de system. tecnologías She'll have genómicas para 15 enfermedades minutes for her raras en un presentation. sistema de salud Thank you very pública. much, Le Ida, damos 15 for minutos para su joining us today. presentación. Gracias, Ida, The por floor is unirse a yours. nosotros. Hoy pasamos la palabra. Hello to everybody. Thank you very much, Vania, for the introduction. Hola a todos, muchas gracias por la presentación. Voy a colocar mi presentación en la pantalla.
So I have no conflicts of interest to declare. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Here is to give you an overview about Lo que me propongo hacer es darles una visión panorámica sobre la incorporación en Brasil de la tecnología genómica public healthcare system. en nuestro sistema de salud pública de Brasil, por sus siglas en inglés. That Brazil has Sabemos structured que Brasil rare diseases in Latin America. This policy tiene was established la única política pública estructurada para el tema de las enfermedades policy raras o infrecuentes en Latinoamérica. Se estableció en 2014 y uno de los objetivos de esa política es el de mejorar el diagnóstico temprano a través de una expansión de los programas to the policy de followed by pruebas genéticas reference centers y eso para asegurar que haya acceso a los centros de referencia especializados para esas enfermedades raras en todas partes del país y también brindar apoyo financiero para los tratamientos de alto costo cuando tales tratamientos están disponibles dentro del sistema SUS guidelines or protocol y de conformidad con nuestras directrices, lineamientos para acorde con el protocolo que tenemos en Brasil para esas enfermedades raras. SUS es un sistema de salud descentralizado financiado por el gobierno federal. Aquí tenemos una tabla paper published in the Lancet in 2020. en un estudio que es publicado en 2023 en la revista Lancet, Definitions for rare donde encontramos definiciones diferentes para las enfermedades raras en Latinoamérica. to happen around the world. There is no one unique Al igual que lo que se constata en todas partes del mundo, antes en Brasil no teníamos una definición clara de esas enfermedades raras we consider o a rare disease those diseases ultra raras. En Brasil consideramos que esas enfermedades raras son aquellas enfermedades que afectan in de a total of 65 pacientes hasta un máximo de 65 pacientes en 100,000. according to the policy the care of the rare De acuerdo a nuestra política, should be done in los cuidados dados a individuos aquejados por esas enfermedades raras national reference centers for rare diseases. We have debe now darse 36, en services nuestros around the country. centros especializados They de referencia, de los cuales tenemos 36 en el país. Pueden ver en el mapa and la ubicación de esos centros de referencia y pueden ver que la mayoría de los estados de referencia, border mejor dicho, los centros de referencia se encuentran in the south a lo largo southeast and northeast de la few centers costa, Amazon region con centros en el noreste, sureste y algunos centros en la región now about amazónica. Ahora voy a hablar sobre la incorporación de las terapias genómicas Brazil en Brasil. also as an example of the incorporation of the technologies Y daré algunos ejemplos de la incorporación de esa tecnología para fines diagnósticos. Sabemos que en Brasil two main agencies that tenemos dos agencias operation of those primordiales que se ocupan de la regulación de esas terapias genómicas y diagnóstico genómico. En el sistema SUS tenemos Anvisa, que es la entidad responsable por la vigilancia sanitaria, in the country. la autorización de ensayos clínicos en el país, el registro de nuevos fármacos, terapias genéticas y kits diagnósticos y la vigilancia y farmacovigilancia post-mercado, CONITEC. Tech assesses and recommends
evalúa y recomienda la incorporación de tecnologías sanitarias en el sistema público de salud. O sea, puede haber productos aprobados por Anvisa que no sean recomendados por CONITEC. Cuando queremos que un producto terapéutico sea incorporado al SUS, lo primero que tenemos que hacer es presentar nuestra solicitud para esa incorporación, y esa solicitud la pueden proponer sociedades médicas, de pacientes, compañías farmacéuticas o por el Ministerio de Salud. Luego de que se haga la evaluación, o luego de la presentación de la solicitud, entonces se somete a una evaluación, inclusive desde el punto de vista económico, y una vez analizados los resultados de ese análisis, entonces pasa a una tercera etapa, que es de consulta pública, donde grupos de incidencia o promoción de los derechos de los pacientes pueden dar su parecer y retroalimentación. No tengo tiempo suficiente como para entrar en detalle o explayarme detalladamente sobre esta diapositiva, que son los diversos pasos necesarios para el análisis de la presentación de una solicitud para la incorporación de un producto. Pero lo importante es tener en cuenta que la incorporación no es sinónimo de puesta en marcha o implementación. Tenemos algunos productos que se han incorporado al Sistema Único de Salud o SUS, solo que el uso del producto no se ha implementado del todo. Aquí tenemos una imagen de un estudio publicado recientemente sobre la evaluación de una terapia para la enfermedad Pompe. En 2007 tenemos la aprobación por Anvisa, por parte de Anvisa, para ese producto al glucosidasa alfa. En 2019, su uso está cubierto por el SUS. Y como pueden ver aquí, la implementación no se dio sino hasta 2020 a través de la publicación de los lineamientos brasileños para la gestión de esa enfermedad. Se hizo la evaluación para un segundo producto, también de avalglucosidasa alfa, cuyo uso se ha registrado en 2021. Se hizo la evaluación de ese producto para la enfermedad latente y no se aprobó. En 2022 se sometió a una segunda evaluación para la enfermedad Pompe latente para el uso de glucosidasa alfa, y la decisión tomada anteriormente se mantuvo. Así es que no se ha aprobado
la cobertura de esa terapia a base de L-glucosidasa alfa. Tenemos que tener presente que tenemos algunos productos disponibles para la terapia genética que se han incorporado al sistema público de salud de Brasil. Y esto se ha incluido en la lista de productos compartidos. Tenemos algunos proyectos en marcha en Brasil que se han creado bajo el nombre de Genomas Brasil. Son proyectos de investigación financiados con fondos destinados para investigación. Es sumamente importante. Sabemos muy bien que hace falta hacer investigación en estas enfermedades raras. Y nuestro gobierno utiliza la investigación también para desarrollar tecnologías genómicas en Brasil. Lo que se busca es que se haga una traducción, digamos, o que se traslade mejor del campo de investigación al campo clínico. Aquí tenemos una visión panorámica de todos los proyectos de investigación que actualmente estamos llevando a cabo en Brasil, que hacen uso en larga escala, en gran escala de secuenciamiento. Aquí tenemos los proyectos genómicos para las enfermedades raras. También tenemos la Coordinación General de Brasil para las enfermedades raras. Venimos trabajando en algunos proyectos buscando fortalecer la capacidad para la secuenciación genómica para fines clínicos. Lo primero que tenemos que hacer es saber aumentar la disponibilidad de pruebas genéticas en los servicios sanitarios en Brasil. En el sistema SUS, la realidad es un poco diferente. Como podemos ver, aquí se ve en otro estudio publicado por nuestro grupo. Tenemos cerca de 23 centros ubicados a lo largo de Brasil. Se ven aquí en el mapa, aquí están los centros que cuentan con procedimientos diagnósticos moleculares en sus prácticas. La verdad es que son pocos centros de referencia para enfermedades raras que ofrecen este tipo de análisis o diagnóstico a sus pacientes. En cuanto al secuenciamiento en SUS de exoma, esto se ha incorporado al SUS para fines de investigación etiológica sobre la deficiencia intelectual de causa indeterminada. Son las únicas situaciones en las que se permite solicitar secuenciación genética en SUS como parte de un procedimiento que llamamos de ambulatorio, que solo existe en aquellos pocos centros de referencia en Brasil para enfermedades raras. Como pueden ver, en ese tipo de procedimiento
money value established. It's No not yet. se ha establecido todavía un valor monetario o un costo. Así es que tenemos que buscar un sistema más costo efectivo para poder introducir un nuevo procedimiento de secuenciación genómica. ¿Cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos ahora en Brasil? Tenemos un número pequeño de genetistas en Brasil. Tenemos pocos expertos o técnicos en bioinformática en Brasil, en el SUS. Los que tenemos se ocupan de organismos no humanos principalmente. Tenemos que fortalecer nuestro sistema, ampliar nuestro sistema de almacenamiento de datos y volviendo a algunos proyectos de investigación que se han desarrollado en pos de una solución para esos problemas antes mencionados. Tenemos nuestro Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología para Enfermedades Raras y actualmente se está llevando a cabo un estudio piloto. Y de acuerdo a ese proyecto vamos a evaluar de 300 a 500 pacientes por motivos diferentes, pacientes que provienen de 5 centros de gestión y vamos a hacer el acopio o recolección de muestras y servicios de asesoría pre-examen en esos centros de gestión que hagan las solicitudes. Tenemos, la interpretación multidisciplinaria por parte de los centros solicitantes y también en esos mismos centros se hace la terapia post-consulta. Entonces, agradezco mucho su atención y me pongo a disposición para sus preguntas. Muchas gracias, Ida, por su presentación. Como usted ha dicho, Brasil cuenta con un proceso bastante bien estructurado para la evaluación de las tecnologías de salud, solo que el reto, subsisten retos. Hay incertidumbres en cuanto a los beneficios a largo plazo, los costos. Es muy importante que hagamos más investigación, que contemos con más datos para el desarrollo de sus acuerdos de gestión que el presidente está firmando ahora. Un recordatorio rápido. Siéntense en libertad de colocar sus preguntas en el chat. En la plataforma Zoom pueden escribir sus preguntas en el idioma que quieran, español, portugués o inglés. Gabriela es nuestra próxima oradora. Muchas gracias. Yes, our last speaker is Dr. Dean Bagier. Doctor Dean Bagier es el próximo orador, el último. Él es investigador principal y director de la científico senior de investigación sobre control de cáncer en Vancouver, Canadá. Y va a hablar sobre la secuenciación de próxima generación en oncología, desafíos en evaluaciones económicas. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por participar hoy. Agradezco a la UPS por haber organizado este webinario tan importante y agradezco a los otros panelistas por sus presentaciones tan interesantes. Estoy en Vancouver, que son los territorios tradicionales de
un pueblo originario, y vamos a hablar sobre este tema en lo que se refiere a los pueblos indígenas en breve. Entonces, yo quisiera ahora hablar sobre las políticas de los marcos que se hacen falta para la generación de genómica que pueda establecer el marco regulatorio para reducir el tiempo necesario para poner a disposición esas tecnologías que pueden salvar vidas para que los pacientes puedan usufructuar de esa tecnología. En lo que se refiere a los desafíos en la implementación de tecnología de próxima generación de secuenciación genómica, voy a resaltar algunos de los desafíos que se han mencionado. Hace un par de meses publicamos este estudio en que abordamos los desafíos existentes en lo que es la generación y entrega de esas tecnologías tan importantes. Tenemos 4 esbozados aquí. Voy a hablar un poco sobre estos desafíos. El desafío de definir el alcance de la evaluación, o sea, el hablar sobre las complejas trayectorias clínicas y económicas cuando pensamos en lo que es la evaluación de la eficacia y costo-eficacia, lo cual incluye también los hallazgos secundarios. Los diferentes enfoques para comprender la eficacia, costo-eficacia y valor. El segundo desafío que hemos resaltado aquí es esa idea de la gestión de la incertidumbre probatoria. Es lo que significa es que faltan datos de calidad en los ensayos clínicos aleatorizados. Esto lo que significa es que tenemos poca base de probatoria, digamos, en cuanto al costo y la eficacia, lo cual supone retos en lo que podrían ser esquemas de reembolso en nuestros sistemas sanitarios, no tan solo en Canadá, sino mundialmente. Elías habló sobre cómo incorporamos referencias o preferencias no sanitarias, la cuestión de las utilidades no sanitarias basadas en preferencias que no se recogen ni se incorporan a la evaluación convencional, que haya un diagnóstico que puede que no cambie. Otro aspecto poco considerado que es la cuestión de los impactos sobre la equidad, o sea, evaluar la distribución de estos impactos en equidad. Aún en los países del G7, donde hay mucho desarrollo, la evaluación, o sea, la evidencia que tenemos en cuanto a la distribución está bastante desigual. Aquí tenemos un mapa de Europa y lo que vemos es que entre más oscuro es el color, menos se utiliza esa tecnología. En la parte superior, el método más utilizado son pruebas a base de un único gen. Entonces, la conversación que planteamos aquí es cómo podemos pensar en la generación de esa evidencia, cómo comprendemos o cómo podemos utilizar o desarrollar nuestros sistemas sanitarios de una forma que permita el reembolso e implementación rápidos de nuestra tecnología de secuenciación para que se incorporen esas tecnologías en nuestros sistemas de salud. Hemos publicado este estudio en el año 2020-2022, hace un par de años, y vamos a ver cuáles son esas políticas y prácticas que hacen falta para generar evidencia para un debate. Entonces, veamos esa idea de una evaluación del ciclo de vida, que es la operatividad del aprendizaje en los sistemas de salud que busca generar evidencia para que puedan estas evidencias puedan ser motivo para la evaluación de tecnología. Lo que se busca con esa evaluación del ciclo de vida es que queremos estandarizar el diseño, los datos, análisis de los estudios que se llevan
a cabo en el mundo para su evaluación, reevaluación y adopción o dejar de utilizar algo que ya se ha adoptado. Entonces, cuando pensamos en los sistemas de salud existentes en el mundo y el deseo de incorporar nuevas tecnologías en el sistema sanitario, podemos empezar con esa idea de gestión de acceso. ¿Qué tal si tuviésemos un mundo en que permitiésemos acceso rápido y de una forma bien administrada a las familias y pacientes? ¿Qué tipo de evidencia se puede generar? ¿Cómo se genera la evidencia? Para contestar la pregunta, ¿cómo se pasa del mundo de acceso administrado, gestionado, a un mundo en que estemos financiando esa tecnología? Y lo que se busca aquí es encauzar estas conversaciones sobre la generación de datos. Entonces, primero tenemos que tener ese acuerdo de acceso gestionado y luego crear los datos del mundo real que se recabará como parte del diseño de un estudio sobre lo cual hablaré en breve y luego concatenado con otras fuentes de datos. ¿Y por qué necesitamos eso? Como bien sabemos, específicamente en el caso de las enfermedades raras y en lo que es la oncología, el hallar una señal de beneficio resulta muy difícil en el contexto de la medicina de precisiones, porque son poblaciones muy pequeñas que se benefician, lo cual dificulta el encontrar pacientes suficientes como para identificar el beneficio, una señal de beneficio. Así es que nuestro enfoque es el de recabar los datos del mundo real a través de nuestro sistema sanitario y aplicarlo. Entonces creamos paquetes de evidencia, interpretamos y deliberamos las decisiones tomadas. En un mundo gestionado de acceso, tenemos que plantearnos si es costo efectivo en diferentes puntos. No es una decisión de sí o no, nada más. Hay que emprender o comprender que los datos que apoyan ese enfoque con base en evidencia realmente incluye a todo el ecosistema para que podamos deliberar y comprender el impacto sobre los pacientes. Parte de ese sistema de aprendizaje y hacer una evaluación del ciclo de vida pasa por comprender los datos que tenemos. Yo me encuentro en Canadá, en British Columbia. Lo que hemos hecho en ese sentido es crear un ámbito público de aprendizaje. Son 5,7 millones de ciudadanos a los que cuidamos. Tenemos esos datos, solo que fragmentados, pulverizados. Entonces, tratamos de vincular los datos. Son 163 miles de pacientes cuyos datos hemos conseguido aunar. 10,000 se han sometido a un panel de nueva generación y esta plaza común de datos es lo que nos ha permitido entender lo que sería un total de 1.234.000 años de seguimiento sobre cada uno de los pacientes. Otro aspecto sumamente importante de sistemas sanitarios que aprenden es esa idea de evidencia del mundo real. O sea, hay que contar con un diseño de estudio un diseño gemelo en el contexto pan-tumor comparado con lo que son las pruebas genéticas para contestar la pregunta si es eficaz y costo efectivo. Lo que hicimos con ese diseño de estudio, lo que queríamos era emular lo que sería un ensayo clínico aleatorizado y para hacerlo tendríamos que compensar los sesgos que suelen existir y para tal tuvimos que mapear todos los sesgos en potencia que puedan existir para hacer un control a través de esa comparación genética. Cuando se emula
un ensayo clínico. Por lo general se hace en un momento determinado en el tiempo, solo que cuando son aleatorizados son enfoques de sí o no, o sea, en marcha o no en marcha. Lo que quisimos hacer es algo que llamamos diseños de gemelos digitales. Un gemelo digital busca echar luz sobre el sistema de salud como un todo y cómo va evolucionando con el tiempo. Lo que se busca es generar evidencia contrafáctica de forma que se actualice de forma continuada con los datos. Los nuevos datos son los que nos brindan más información sobre la eficacia, costo-efectividad y de esa forma podemos tener ese enfoque del ciclo de vida en la toma de decisiones. La última diapositiva gira en torno a pensar en términos de sus sistemas de aprendizaje, los datos que hacen falta, el diseño del estudio y cómo ha de ser. Y el último desafío que queda es la cuestión de la equidad. Todos hemos pensado aquí sobre la cuestión de la equidad, de los diferentes análisis que tienen que hacerse para lograr la equidad y entablar una conversación sobre la equidad en la toma de decisiones. Aquí tenemos un estudio en el que venimos trabajando hace un par de años en el contexto de las enfermedades raras pediátricas. Y epilepsia temprana. Y aquí hemos desarrollado un modelo económico de toma de decisión para examinar el costo-efectividad en el contexto canadiense, todos los canadienses, nuestro sistema de salud y específicamente buscamos concentrarnos en los canadienses indígenas para ver de qué forma tienen que navegar el sistema sanitario. Planteamos la pregunta sencilla: si contásemos con secuenciación plena del genoma, ¿cuál sería el beneficio neto en costo-efectividad? O sea, del lado izquierdo tenemos el modelo en sí que mapea el resultado de la trayectoria de los resultados. Del lado derecho tenemos los resultados. Aquí la verdad fue bastante aleccionador, muy interesante en cuanto a comparar los canadienses frente a lo que es la población indígena y el buscar equidad de nuestro sistema sanitario. Lo que constatamos es que si utilizamos genomas completos, el beneficio es neutro, o sea, no cuesta más, es un poco más eficaz, pero el beneficio monetario neto acaba siendo un poco ambiguo en cuanto a si brinda un beneficio específico a los canadienses, pero no prueba la equidad. O sea, la conversación que tenemos en el contexto indígena es, sin embargo, muy diferente y podemos constatar aquí en el eje vertical entre más alto, más eficiente, más costo efectiva es la intervención. En el eje horizontal es la equidad. Lo que constatamos es en comparación con la población canadiense, la población indígena utilizando genomas completos y no nada más la norma de cuidado es beneficioso en cuanto a su eficiencia y también brinda más acceso a diagnósticos, mucho más de lo que se logra a nivel de todo Canadá. O sea, aquí tenemos una situación en que todos ganan. Si fuéramos a priorizar a las poblaciones indígenas para que tengan acceso a secuenciación genómica, entonces podríamos tener un resultado más costo efectivo y equitativo. Entonces, la última diapositiva para recalcar que para nosotros pensamos en la parte regulatoria, de qué forma podemos mejorar las normas y herramientas para aumentar la equidad y los beneficios. Trabajamos bastante con nuestros socios indígenas para mapear estos caminos, vías complejas para hablar sobre la equidad de los resultados y resolverlos. Hemos trabajado también en una universidad en Kenia para
fortalecer y crear sistemas de salud en torno a ese precepto. Y lo más importante es ese concepto de evaluación del ciclo de vida en que queremos sacar los datos de salud de los silos separados para que podamos hacer ensayos clínicos en tiempo real con la idea de inversiones o dejar de invertir en lo que no resulte tan eficaz, apoyado todo en evidencias. Aquí está mi equipo. Muchas gracias, Dean. Se atuvo bien al tiempo, pero es una conversación muy importante para introducir el grupo en cuanto a cómo están evaluando la intervención en situaciones de la vida real. Muchas gracias, entonces. Y hemos visto muchas diferencias entre la población canadiense y la población indígena de Canadá. Y es quizás un componente de que les da menos servicio. Y esto puede tener un impacto en América Latina en términos generales. Eso será parte de la discusión. Le voy a pedir ahora a Vania, Idia e Ilías que por favor vuelvan a encender sus cámaras para que podamos ahora hablar un poco más y ampliar un poco más acerca de sus presentaciones y contestar algunas de las preguntas que están en el QIA. Bien, muchas gracias. La primera pregunta es para Ilias. ¿Cuál es el marco promedio para aprobaciones para Conitec? Quiero preguntar cuál es el tiempo promedio entre diagnóstico y tratamiento, y también en casos donde no hay suficientes datos científicos para respaldar una opción de tratamiento, ¿existen protocolos que se deben seguir? Gracias, Vania. Una pregunta muy importante. Y no entendí realmente una de las preguntas, pero de todas maneras voy a intentar contestar. En cuanto al tiempo entre diagnóstico y tratamiento, voy a hablar de enfermedades raras en términos generales. Tenemos algunos datos de Brasil que sugieren que el tiempo desde el inicio de síntomas hasta el diagnóstico es aproximadamente 5 años y no difiere demasiado del resto del mundo. En cuanto al inicio de tratamiento, ahí es un poco diferente. Conitec, según la ley, tiene un término para después de la evaluación en base a la pregunta y es de 180 días. Este es el tiempo asignado para la evaluación. Una vez que el producto y la tecnología ha sido incorporada, algunos estudios han mostrado que la implementación, es decir, el acceso real a la tecnología apropiada, puede durar o se puede demorar hasta 3 años. Por lo tanto, sí hay una demora desde el momento de incorporación o implementación, pero depende de lo que ya hemos mencionado. Y sí, tenemos protocolos nacionales para algunas enfermedades, aún si no se aprobó la tecnología. Y les puedo dar aquí el ejemplo de una enfermedad. Teníamos un protocolo ya en el periodo donde la terapia de reemplazo no había aún sido aprobada. Gracias, Ira. Tenemos una pregunta de Gonzalo Encina. Y es curioso, los tres de ustedes vienen de países donde hay sistemas universales de salud. La pregunta es, parece que varios laboratorios de pruebas genómicas privadas, que es algo que se usa en América Latina, encuentran difícil seguir trabajando. En su opinión, si no logran perdurar, va a haber un financiamiento del
por parte del gobierno para las pruebas genómicas? Yo no sé quién que- quiere contestar. Bueno, acá en Canadá tenemos bastante paneles de secuenciación de la generación futura pago, pero por ejemplo, para pruebas de cáncer se envía fuera del país, se envía a Estados Unidos. El reto aquí es si tenemos la bioinformática, las redes, si ya existen para poder hacer las pruebas. Ese es un reto importante en cuanto a implementación, como Ida mencionó. Y eso ha sido desarrollado a lo largo del tiempo y se está mejorando continuamente, especialmente en lo que se refiere a Canadá. Y también cuando vemos la idea de generar evidencia sobre costo y costo-eficacia, se puede tener un argumento más claro si se hace correctamente en cuanto a su ventaja relativa. Hay este análisis de hacerlo en forma interna o mandarlo a hacer por terceros, ver cuál es más costo eficaz. Pero es algo que hay que pensar al considerar la sostenibilidad. Lo que vemos aquí es que somos más eficientes en establecer nuestros canales y eso ha podido reducir costos. Específicamente tenemos las máquinas Illumina, por ejemplo, y estas máquinas, sus precios han caído y esa es otra conversación. Entonces así nos podemos alejar un poco de pago privado a tener un pago con gobierno público. Gracias. Ilias o Ida, ¿quieren agregar algo? I would only see sort of that the equity thing is about sort of who La pays for cuestión the de test. I mean, sort of equidad it's about also es who pays for it quién and paga, the equity no solamente quién lo was entrega, y promoting hay que equity tomar en cuenta la is equidad equal entonces, porque es muy involves more importante cost really. So y eso no involucra necesariamente un gasto público. Thank you, Ida. Ida, por I favor. think this is a very important question. Esta es Here una in pregunta muy Brazil, importante. 20% En of Brasil, el the 20% population de la use the población private system. utiliza el sistema privado. I have, as I work mainly on metabolic Y diseases, I have yo a trabajo en enfermedades my main metabólicas concern here principalmente y in mi Brazil is preocupación regarding the principal evaluation of en Brasil genomic es la tests for evaluación de newborn pruebas screening, okay? genómicas para el Because tamizaje de los newborn recién screening through nacidos, ya genomic que este tests tamizaje has a been través done de here pruebas in the genómicas private system without like ha any sido regulation or ha estado en el accountability. sistema And this is privado sin something that reglamentación makes ni me very, evaluación. very, Y very esto worried me because preocupa we follow all the enormemente, discussions ya and que all seguimos the todas las UK, discusiones UK newborn en screening project el and proyecto del here Reino Unido para we el like tamizaje de los to recién see the nacidos. things Y happen aquí in vemos the cosas que private están sector sucediendo en el sector without privado sin data analysis tener or and análisis de without a datos talking between y the sin private and the public que los sectores sector. privados y públicos se comuniquen el Thank uno you, con Ida. el Yes, the otro. heterogeneity Gracias, makes Ida. it Sí, la very difficult heterogeneidad to torna understand muy what's going on at difícil different levels, entender for lo que sure. está Thank pasando you. en otros niveles, no hay duda. The next question is from La India. siguiente pregunta Kioti. viene de I don't know if India. it's difficult to Kioti, speak. I don't no know. sé si lo he Kioti, I think so. Thank you for dicho bien. informative and Gracias insightful por talks. estas conversaciones de gran I'm Dr. información. Yo Yoti soy el from doctor Karnikos, Yoti India. de Karkinos, My India. query is Mi about pregunta se genetic cancer refiere counseling a la to asesoría create genética y awareness creando among the concientización entre patients and pacientes others y about otros genetic acerca de las pruebas testing. genéticas. What is it facilitated ¿Cómo se and facilita to what extent? y en qué Any medida? of the speaker can answer my Y question. esa Thank you. pregunta es para cualquiera de los oradores de hoy. Gracias. I can add something. So from the research that we've done with En patients, base a la investigación que having hemos genetic hecho counselors con is pacientes, very tener important for them. consejeros genéticos es algo importante para And also ellos. creating awareness Y eso, really y increases crear the output of genetic concientización, tests and obviamente, genomic testing. aumenta el In interés en realizar estas in pruebas Australia, different genómicas. states En have Australia, gone through distintos different estados awareness programs
tienen distintos programas de concientización y distintas maneras de implementar estos programas. En Victoria, por ejemplo, hemos visto más interés en pruebas genómicas debido a la concientización que se ha hecho más en este estado comparado con otros estados. En Brasil, esta cuestión se ha tratado de resolver a través de algunas iniciativas de investigación realizadas por nuestras agencias, tales como promover proyectos de investigación sobre alfabetización acerca de genética. Por supuesto, la genética es una ciencia que relativamente es difícil. Tenemos que manejar conceptos difíciles y ahora estamos hablando de pruebas genéticas hoy, por ejemplo, pero también hay que recordar que está la genoterapia y a los pacientes les gusta tener la libertad de aceptar o no el proceso de la genoterapia y tienen que entender de qué se trata esto. Entonces, estamos tratando de enfatizar la necesidad de mayor conocimiento para la población acerca de lo que es la genética en términos generales. Y ahora quiero presentar el otro lado de la ecuación. ¿Tenemos suficientes asesores de genética para facilitar estas conversaciones tan importantes? Y la respuesta aquí en Canadá, por lo menos, es que no realmente. Tenemos que tener más programas y mejores programas de capacitación. Ilias también habló de equidad y yo podría decir que distintas personas hablan distintos idiomas y viven la salud en forma manera. El contexto de los indígenas en British Columbia es distinto. Saben ellos del racismo que se da en forma rutinaria dentro de nuestro sistema de salud. Entonces, la capacitación de asesores para tener ese tipo de conversación que se conecte realmente con estos pueblos es sumamente importante. Sí, absolutamente. La semana que viene, de hecho, vamos a tener otro webinario organizado por la OMS sobre educación y capacitación de la fuerza laboral del sistema sanitario. Voy a buscar el enlace y lo voy a publicar aquí porque concientización son claves, son importantes para poder hacer este trabajo. Voy a poner a prueba mi oportunidad aquí con una pregunta de Andresa Braga. Espero no hacerlo mal. La pregunta de Andresa Braga de Brasil dice: buenas tardes, quisiera preguntar sobre la cuestión de acceso al diagnóstico genético. Sabemos que algunas pruebas o ensayos como el exoma que vimos en la presentación de la doctora Ida hoy, no están todavía incorporados ni valorizados en el SUS. Al mismo tiempo, tenemos medicamentos aprobados por la CONITEC para enfermedades genéticas, tales como la atrofia muscular espinal. Dado esto, ¿cómo se diagnostican a estos pacientes de manera que puedan acceder al tratamiento si la prueba genética no está todavía a disposición del sistema público? ¿Es una pregunta para mí? Sí. Muchas gracias por la pregunta. Yo sí di ese ejemplo de secuenciación de exoma, al igual que en MLPA y otras técnicas que empleamos para distrofia muscular se han incorporado al SUS. Así es que, en términos legales, todos los centros de referencia sobre o de enfermedades raras en el país deben podernos o poderles brindar estos exámenes diagnósticos a los pacientes. En cuanto a la secuenciación de exomas,
si hace falta hacerla other indication besides para otra indicación que no sea the intellectual deficiency, we can deficiencia intelectual, podemos incluir project al paciente en un proyecto de investigación, the Brazilian Rare Genome Project como el proyecto genómico de enfermedades raras de Brasil, y la otra forma de hacerlo sería digitalization. Okay. a través de la digitalización. Gracias. Turn my microphone back La on. siguiente pregunta. So there's a question from Carlos Franco. Tenemos una asking pregunta de what Carlos Franco sequencing que pregunta technology and si el tipo de tecnología de secuenciación y las diferentes empresas disponibles afectan el costo-efectividad de esas evaluaciones genómicas. La respuesta corta es sí. La respuesta larga viene a ser una cuestión de tratar de entender el costo de los reactivos, el costo de la secuenciación y de la disponibilidad o la disponibilidad de productos necesarios, insumos. Entonces, trató de entender esas dinámicas subyacentes entre lo financiado por el sector privado, lo financiado por el sector público, cuál es la plataforma que debe de utilizarse. Hay diferentes opciones y tenemos una historia muy larga en la economía y que examina si los beneficios redundan al sistema de salud. Si utilizamos un cronómetro, podemos ver cuánto tiempo tarda, compararlo con el costo, ver cuántas muestras tenemos disponibles para hacer la secuenciación al mismo tiempo, todo lo cual incide sobre el costo. Entre más ejemplos o muestras, mejor dicho, más bajo el costo. Hay que ver todo esto a la hora de deliberar sobre cuál es la plataforma que queremos utilizar, si lo obligamos a las personas a que paguen de su propio bolsillo o si el sector público lo va a cubrir. Necesitamos datos para hacer esa evaluación. The only thing I would add to that is Lo único que yo añadiría es hasta qué punto esto puede afectar la precisión en cuanto al costo de efectividad. La verdad es que no cambia mucho. the question is about whether the La pregunta es si es costo efectivo o no, y uncertainty on those se incorpora la incertidumbre en los insumos que determinan el costo final. No es costo efectividad en sí, sino el costo económico y fijar los reembolsos apropiados y correspondientes. And I think another issue is which ones are approved for clinical testing. Y otra cuestión es que se aprueba para ensayos clínicos en comparación con lo que solo aplica al entorno de investigación. La investigación siempre cuesta mucho más que los ensayos clínicos. Our next question is for Dean. Why La pregunta es para Dean. is more cost efficient ¿Por qué in indigenous WGS cuesta más en el contexto indígena? 15 minutos es poco tiempo para hablar sobre ese análisis en el contexto de las enfermedades infantiles raras y su diagnóstico. Lo que necesitamos para poderlo hacer de forma eficiente es contar con información, bibliotecas de información que toma poblaciones del mundo entero y hace una secuenciación de esas poblaciones a fin de comprender las variaciones normales de nuestro genoma, que es lo subyacente, o sea, el punto de partida, lo normal. Y luego tenemos un niño y examinamos su ADN
y lo comparamos con la biblioteca de variantes y para ubicar las variantes que pueden estar causando la condición. Lo que sabemos en esas bibliotecas de variantes es que representan personas blancas europeas y eso significa que no sabemos cuál es la variabilidad de los ancestros europeos de otras poblaciones. El resultado de eso es que para las poblaciones indígenas, las primeras naciones de Canadá y otras poblaciones indígenas que no tienen la representación en esas bibliotecas de variantes, es que tenemos más variabilidad. Menos conocimiento, esto limita nuestra capacidad de medir el costo-efectividad. Entonces, ese desafío reflejado en esa evaluación económica, una vez que tenemos la secuencia genómica completa y tenemos una buena idea de cómo es y lo comparamos con lo que es ir construyendo una biblioteca de variantes para los pueblos indígenas. Para aumentar la precisión de los exámenes o diagnósticos. 2. Bajo un entorno de investigación bastante controlado en que secuenciamos genómicamente a ciertas comunidades y como, en nuestro centro de comparación, cuando los pueblos indígenas tienen contacto con el sistema sanitario, sabemos que existe racismo estructural, lo cual supone desafíos todos los días cuando personas, familias de origen indígena entran en contacto con el sistema sanitario y cuando damos asesoría genética sensible a ese contexto, cuando interactuamos con las familias de forma un poco más sensible, yo me imagino que se dispondrán más a confiar en someterse a pruebas genómicas, que es un proceso bastante complicado. Al sumar todo esto, si hacemos más diagnósticos más rápidamente, el resultado es lograr una distribución más equitativa. Podemos superar la inequidad, según ese concepto de equidad vertical, tratar los desiguales de forma desigual para igualarlos, para obtener resultados más equitativos. Los beneficios a largo plazo en los costos son mayores. Gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. Luego planteamos una pregunta a los 3 oradores. Una pregunta. ¿De qué forma estamos incluyendo las perspectivas, los pacientes, las voces de los pacientes para... la pregunta que se plantea es sobre los resultados, pero quisiera ampliarlo un poco al valor total del sistema sanitario. ¿Cómo incluir las voces diferentes? Hola, Catalina. Ese tema es sumamente importante, es algo sumamente necesario, que es la base de todo lo que hacemos, el entender qué es lo que más le importa a los pacientes y tratar de incluirlo en nuestro trabajo. Tratamos de construir sobre la base de lo que ya sabemos y puedo ver cómo los decisores se benefician de la información que les hemos brindado y el entender lo importante que es incorporar las voces de varias de las personas a la hora de tomar decisiones. Lo hacemos y es sumamente importante. Hola, Catalina. Muchas gracias por plantear la pregunta. Desde 2009 venimos haciendo esto. Inicialmente, cuando recién empezamos, hacíamos investigaciones cualitativas en torno a los niños. Hicimos análisis para examinar el valor del diagnóstico. De los diagnósticos que hacíamos, mucho ha cambiado de esa época para acá. Entonces, es lo mínimo que tratamos de hacer, incorporar la voz de
los pacientes. Ahora quisiéramos incorporar a los pacientes y a las familias de los pacientes en cada faceta de nuestra investigación, en el diseño de nuestra investigación, en el diseño de los diferentes enfoques de implementación. Esto es clave, como Catalina sabe, en cuanto a las poblaciones indígenas Primera Nación de Canadá, el inspirar esa confianza en el sistema sanitario, o sea, años antes de iniciar la investigación, hay que trabajar con las comunidades, en el caso de los pueblos indígenas, trabajar con esos pueblos para, a la hora de diseñar la pesquisa, la investigación, se haga de una forma sensible que inspire la confianza del pueblo objeto de esa investigación. Quisiera añadir que en Brasil, en el proceso de evaluación de la tecnología, de las tecnologías, en las reuniones de CONATEC, abrimos un espacio para que las personas afectadas por las enfermedades por las cuales están desarrollando la tecnología diagnóstica, se les da la oportunidad a los pacientes y a sus familias de hablar, de expresarse. Estoy plenamente de acuerdo. A la hora de hablar de la investigación, tenemos que incluir a la familia y a los pacientes en todos esos procesos, en lo que es el diseño de las preguntas que serán planteadas en la investigación o el tipo de investigación que hacemos. Busca contestar nuestras preguntas, que no siempre son las preguntas de la comunidad o de los pacientes. Muchas gracias a nuestros oradores. Podríamos estar así toda la semana hablando sobre este tema y examinando también la posibilidad de cómo habremos de trasladar este esfuerzo a países de ingresos más bajos para que se traduzca en servicios para el pueblo al que servimos. Vania, a lo mejor tiene algún comentario o pregunta final. Muchas gracias, Gabriela y Vania, por su moderación de las sesiones y por contestar las preguntas también. Quisiera agradecer al doctor Goranitis, que se encuentra en Australia a las 3 de la madrugada en ese país. Agradezco a la doctora Schwartz y a los demás por su participación. 300 personas estuvieron conectadas durante esta conversación. Se plantearon muchas preguntas. Agradezco al equipo entero que colaboró para la realización de esta sesión. A Celina, Kim y Magali. Muchas gracias. Estas sesiones las vamos a celebrar cada 6 semanas o cada 2 meses. Los invitamos a que participen en la próxima sesión y que vamos a examinar. La información relativa a estas sesiones está en el chat. Si quiere informarse sobre los próximos webinarios. Muchas gracias a todos, a mi colegas Alexandre, Vania, con los que hemos colaborado en este y muchos otros temas. Y tengan un buen día y muchas gracias. Hasta la próxima.